Muy bien, hermanos, vamos a iniciar este tiempo y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Dice la palabra del Señor: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor bendiga su palabra. Este mes de febrero iniciamos una serie nueva. Esta serie se llama Firmes y Adelantes. Y tomamos como punto de partida la reflexión del pastor Tito Aquino, que nos compartió el domingo pasado, y que nos desafía a mantenernos firmes frente a las circunstancias que nos toca vivir en estos tiempos. Y es que estos tiempos a cualquiera le podría mover el piso. Estamos enfrentando la segunda ola de COVID. El virus ha mutado y genera nuevos síntomas. Ahora no solo los de la tercera edad, sino los jóvenes se han vuelto vulnerables. Los médicos dan opiniones contradictorias sobre qué hacer y cómo, mientras las vacunas se demoran en llegar. ¿Cómo evitar tener miedo y sentirnos desvalidos? La prédica del domingo pasado nos dio luz a través del mensaje final de Josué a Israel, y en donde nos invita a no dejar de honrar a Dios, serle fiel en obediencia y santidad, quitando a los ídolos de nuestra vida y sin dejar de servirle con amor. Pase lo que pase, nunca debemos desviarnos de este camino. Por eso hoy iniciamos esta serie con el tema Honrando a Dios con mi vida. Para mantenerme firme y seguir adelante en medio de esta pandemia, debo llevar una vida de adoración y rendición constante a mi Dios. Romanos 12:2 dice que es vuestro culto racional. Y es que la verdadera adoración es un culto racional, en donde usamos nuestra razón. Es un acto espiritual en donde participamos conscientemente con nuestra voluntad de agradar y rendir nuestra vida a Dios cada día. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En las últimas décadas hemos caído en el error de creer que adorar a Dios es solo cantar alabanzas a Él de forma muy sentida y apasionada, de tal manera que solo pasamos una experiencia espiritual que afecta a nuestras emociones y que eso le debe bastar a Dios. Es cierto que la adoración a Dios toca nuestros sentimientos, pero también abarca todas las áreas de nuestra vida. Primera Tesalonicenses lo enfatiza claramente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es la verdadera adoración que demanda compromiso y exclusividad para Dios. ¿Cómo puedo honrar a Dios con mi vida cada día? No es tener la colección completa de algún cantante cristiano, ni largas horas cantando de memoria alabanzas. Vamos a anotar los siguientes requisitos que se enfocan en dos áreas de nuestra vida. Por un lado, hablamos del cuerpo. Dice el pasaje: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. No hay exigencia más característica de un cristiano. Esto es algo que nunca diría, por ejemplo, alguien con el pensamiento griego. Para el griego lo que importaba era desarrollar el espíritu, y el cuerpo no era más que una prisión del alma, algo despreciable y vergonzoso. Pero el cristiano sabe que su cuerpo pertenece a Dios, tanto como su alma, y que puede servir a Dios tanto con su cuerpo como con su mente o espíritu. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, dice la palabra, y es el instrumento con el que hace la obra. El gran hecho del Cristo hecho carne quiere decir básicamente que Dios
no vio ningún impedimento para asumir un cuerpo humano, vivir en él y obrar por medio de él. Pablo nos quiere decir, toma todas las tareas que tienes que hacer todos los días, el trabajo rutinario de la tienda, la fábrica, la oficina, tus labores en casa, en la universidad, en el colegio, y ofrécelo todo a Dios como un acto de adoración. El verdadero culto es ofrecerle a Dios nuestra vida cotidiana, no algo que hay que hacer en la iglesia, sino algo que ve todo el mundo, porque somos el templo del Dios vivo. Uno puede decir, voy a la iglesia a adorar a Dios, pero debería también decir, voy a adorar en la fábrica, en la tienda, en la oficina, en la escuela, en el garaje, en el mercado, en la cocina. En todo lugar voy a adorar a Dios. Aun cuanto más temor sienta, cuando vengan noticias malas, siempre me debo enfocar en adorar a mi Dios y Padre Celestial, que es el que controla las circunstancias, aún la pandemia más agresiva, aún la cuarentena más restrictiva. En todo tiempo yo debo adorar a Dios. ¿Cómo? Primero, debo ser un sacrificio vivo. Por eso dice Romanos 12:1 que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y es que está regido por un principio. Dice en Mateo 16:25, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Para hacer sacrificio vivo debo perder mi vida por amor a Cristo y morir a mí. Para mí el vivir es Cristo, decía Pablo. En Gálatas 2:20 también reafirma Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo la vida para satisfacerme a mí, sino que mi vida es Cristo. Y entonces debo reflejar su carácter. Su voluntad debe ser la mía. Vivo para agradarle solo a Él. Me sacrifico diariamente por amor a Jesucristo. Filipenses capítulo 3 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ser sacrificio vivo es que mis prioridades pasaron a un segundo lugar. Ahora mi prioridad es seguir los propósitos de Dios para mi vida. Así es como le adoro cada día, porque encuentro el sentido de mi existencia. ¿Cuánto nos ha costado vivir la vida cristiana en medio de la pandemia? ¿Lo notan los demás? Y es que yo tengo que ser un reflejo patente, notorio, de que Cristo gobierna mi vida y que mi confianza está puesta en Él, que mi vida depende de Él, que la nueva vida en Cristo me sostiene a pesar de las circunstancias. En segundo lugar, este sacrificio debe ser un sacrificio santo. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Somos entrenados para llevar una vida de renuncia, porque reconocemos que su presencia está en nosotros y que nada debe impedir nuestra dedicación al Señor, pues le pertenecemos. 1 Corintios 6:19 dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis en Dios y que no sois vuestros. Somos santos porque somos separados por Cristo para gozar de los privilegios que Dios nos da y cumplir una misión. Por eso dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, ¿no? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos santos porque somos hijos de Dios que debemos reflejar nuestra nueva naturaleza por la obra del Espíritu en nosotros. Por eso 1 Pedro dice en capítulo 1, como hijos obedientes no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si yo soy hijo, voy a reflejar a mi Padre. Mi Padre es santo, yo debo reflejar santidad. Por eso la pregunta que deberíamos hacernos con mi conducta en este tiempo, ¿reflejo que conozco a mi Padre y que confío en mi Dios? ¿Estoy reflejando la santidad que viene de Dios? Si le preguntara a mis familiares con los que ahora paso más tiempo,
a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos. Si les preguntara, ¿cómo se comporta esta persona? ¿Realmente refleja el carácter de Cristo en su vida? ¿Qué dirían ellos? En tercer lugar, también este sacrificio, además de vivo y santo, debe ser agradable a Dios. Como hijos amados, Dios desea que le demos la adoración que a Él le agrada. En el Antiguo Testamento, Dios enseñó al pueblo de Israel cómo debían adorarle, totalmente distinto a cómo otras naciones adoraban a sus dioses. Levítico lo desarrolla claramente. Dios desea que aprendamos a adorarle, preocupándonos por discernir en qué forma podemos agradarle. Efesios 5, 8, 10 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y dice el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Pablo les explica a los filipenses que les estaba entrenando para producir frutos abundantes y aceptables para Dios, que sean de calidad y que sean de olor agradable. Dice Filipenses capítulo 4, versículos 17 y 18. Dice, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, es lo que dice la palabra. Pero todo lo que he recibido y tenga abundancia, estoy lleno, habiendo recibido lo que recibís, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El olor fragante era parte fundamental en la adoración del Antiguo Testamento, ¿no? Esos frutos de olor agradable, ¿no?, que deben nacer del corazón dispuesto a obedecer y agradar a su Señor, haciendo su voluntad. Hebreos 13, 20 y 21 dice, y el Dios de paz os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Estas buenas obras van a ser ese olor fragante para que los que nos rodean, creyentes o no creyentes, puedan percibir ese testimonio de vida. Por eso dice 2 Corintios 2:15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. La adoración real produce un aroma que atraerá a otros a Cristo. ¿A qué huele tu adoración diaria? ¿A miedo? ¿A poca fe? ¿A dudas? ¿A reclamos? ¿A pesimismo? Tenemos que realmente hacernos un autoexamen de con qué actitud estamos enfrentando esta pandemia. Desde marzo del año pasado venimos viviendo esta condición. ¿Cómo ha sido realmente nuestra conducta? ¿Somos un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Evidentemente las circunstancias han cambiado. Y evidentemente ahora más que nunca tal vez hemos evidenciado que todavía hay áreas en nuestro corazón que no hemos entregado el sacrificio al Señor. Porque el hecho de estar en casa tanto tiempo, de que se haya alterado nuestro ritmo de vida, de que esta situación esté afectando a nuestros familiares, a nuestros seres cercanos, que nos veamos restringidos en ciertas libertades, todo eso genera una inestabilidad en el corazón. Pero aún así el Señor nos llama a no dejar de adorarle, de honrarle, siendo un sacrificio vivo. Pero además, otra forma, otro aspecto también, es entregar mi entendimiento, dejar que Dios siga transformando mi entendimiento. Adorar a Dios exige un cambio radical. No debemos adoptar las formas del mundo, sino transformarnos, es decir, adquirir una nueva manera de vivir, es lo que dice la palabra, ¿no? No conforméis este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El término en griego implica que está cambiando constantemente, por eso dice Pablo, no traten de estar siempre siguiendo todas las modas de este mundo. No sean camaleones, tomando siempre el color del ambiente o del momento. Para adorar y servir a Dios tenemos que experimentar un cambio, no de aspecto, sino de nuestra personalidad. Vivir cada día bajo el control de Cristo o del Espíritu Santo. El cristiano es una persona que ha cambiado en su esencia. Ahora vive, no una vida egocéntrica, sino cristocéntrica. Esto va a ocurrir por la transformación en nuestra mente. Cuando Cristo entra en la vida de un hombre, este es un nuevo hombre. Tiene una mentalidad diferente porque tiene la mente de Cristo.
Cuando Cristo llega a ser el centro de nuestra vida es cuando podemos presentarle a Dios el culto verdadero, que consiste en ofrecerle cada momento y cada acción de nuestra existencia. Por eso primero debo dejar las costumbres de este siglo. Es lo que dice, no os conforméis a este siglo, dice Romanos 12:2. En el texto el apóstol Pablo nos exhorta a resistirnos a este mundo. La lucha, no obstante, no se realiza con acciones tan sencillas como la de no bailar o no fumar. El mundo pretende moldearnos a la cultura predominante de este tiempo. Primera de Juan 2:15 lo advierte, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Uno de los medios principales que utiliza este mundo es la infinidad de mensajes que nos vende el presente sistema perverso en el cual estamos sumergidos todos. A veces estos mensajes son abiertos y fáciles de detectar. En la mayoría de casos, sin embargo, son mensajes escondidos sutilmente en cosas que parecen inofensivas. Y esa influencia la recibimos constantemente a través del internet, a través de la televisión, a través de las redes sociales. Dice Tito, dice 1 Pedro 4:3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominación, abominables idolatrías. Y es que yo no puedo entregar a Dios una verdadera adoración si aún tengo mi mente en el mundo, buscando agradar a mis familiares o amistades y dejando de lado a Dios como si fuera menos importante para mí. Y es lo que estamos enfrentando en este tiempo. Nuestra mente a veces arrastrada por los comentarios, por los chismes, por los malos humores o los estados de inestabilidad de otras personas con los que mantenemos contacto. Tito capítulo 2 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Vivamos en este siglo. No está diciendo en el momento que nos vaya bien o nos vaya mal. Debe ser siempre. Es fundamental aprender a renunciar a las prácticas que le desagradan a Dios y que muchas veces solo satisfacen mis deseos y no los de Dios. Dios espera hijos íntegros, justos y fieles a Él. Hermanos, estamos llamados a poder renunciar a aquellas cosas que afectan nuestra mente y nuestro corazón. Dejar de lado aquellas prácticas y costumbres que estamos adquiriendo, porque han ido cambiando. Ahora, por ejemplo, tenemos una dependencia muy fuerte de la computadora, del smartphone. Se están generando nuevos malos hábitos entre nosotros, ¿no? Y nosotros mismos tenemos que confesar que también nos vemos afectados por esa realidad. Tenemos que entregar al Señor nuestra mente y nuestro corazón cada día, y parte de eso es dejar de lado la influencia que inconscientemente recibimos a través de estos nuevos malos hábitos que estamos adquiriendo. Filipenses 2:15 dice, para que es irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vivimos en medio de una sociedad que se corrompe más y más. Las cosas van a ir empeorando, lo dice la palabra claramente. El pecado inevitablemente va a seguir afectando a la raza humana. Y nosotros debemos aceptar esta realidad, porque el pecado se vuelve más descarado y descontrolado. Debemos prepararnos para mantenernos irreprensibles y sin mancha. Nuestra mejor adoración es ser luz en medio de las tinieblas. Por eso debemos preguntarnos, ¿se nota que brillas en medio de este entorno deprimente? ¿Te dejas arrastrar por las falsas noticias y noticias alarmistas al pozo de la desesperanza y angustia? ¿Cómo nos están viendo hacia afuera? ¿La gente está siendo contagiada por nosotros? ¿O nosotros nos estamos contagiando por el malestar, por la angustia de las otras personas?
Nos estamos dejando contagiar por las noticias alarmistas, ¿no? Por simplemente el sensacionalismo que vemos a través de las redes, de las noticias. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a esta realidad? Tenemos que dejar esas costumbres que estamos viviendo en este tiempo. Pero en segundo lugar, debemos dejar que nuestra mente se renueve. Romanos 12:2 dice: no hay conforméis este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El gran escritor Tozer escribe de la mente: lo que ocupa nuestros pensamientos cuando tenemos tiempo para pensar en lo que queramos, eso es lo que somos o lo que pronto seremos, ¿no? Nuestros pensamientos no solamente revelan lo que somos, sino que predicen la clase de personas que llegaremos a ser. Necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente, como lo dice Efesios 4:22-23. No tenemos idea de cuán profundamente afectan a nuestras vidas los pensamientos que ocupan nuestra mente. La palabra nos advierte que la renovación de la mente es una de las claves para la vida transformada. Por lo tanto, debemos prestar mucha atención a este tema si es que anhelamos una vida que se nutre cada día de la palabra. La palabra es la encargada de renovar nuestra mente, reemplazando los viejos prejuicios y las viejas convicciones con la verdad que nos influencia, con convicciones nuevas y sabiduría divina. Por esa razón el creyente tiene la obligación de trabajar en la renovación de su mente. Esta renovación se logra de dos maneras. Primero, debemos identificar los pensamientos que no son dignos del Señor y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo, como dice 1 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa desecharlos radicalmente. Porque con qué facilidad, hermanos, dejamos que nuestros pensamientos se apoderen de nuestra mente, de nuestro corazón, y nos envanecemos y a veces asumimos la postura de que sabemos más que Dios. Pero en segundo lugar, que nuestros pensamientos estén sumergidos e influenciados cada día a los pensamientos de Dios a través de su palabra. Como dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Debemos alimentar la mente con pensamientos que produzcan una transformación en nuestro carácter, porque la palabra me va a impulsar a buscar la verdad, me va a impulsar a buscar lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es digno de mencionar. Por eso tenemos que preguntarnos: ¿tus pensamientos son los pensamientos de Dios en este tiempo? Durante este tiempo de pandemia, ¿cómo has alimentado tu ser interior? ¿Has alimentado tu ser con la palabra? ¿Has dejado que tu palabra moldee tu mente? ¿O has dejado que Facebook y WhatsApp moldee tu mente? Pero en tercer lugar, debes comprobar la voluntad de Dios. Romanos 12:2 dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos comprobar la voluntad de Dios para nuestra vida cada día. Para cada decisión que tomo, para cada plan en el futuro, para enfrentar situaciones nuevas y superar pruebas, necesito conocer su voluntad. Hacer su voluntad no es solo servir en la iglesia o hacer buenas obras. No se limita al tiempo que estoy reunido, participando o conectado a las actividades de la iglesia. Por eso dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿no?, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta parte de la vida cristiana tiene resultados espirituales incomparables cuando llevamos una vida de obediencia a su voluntad. Entonces, hermano, eso implica cada día, en cada acción, siempre buscar agradarle y hacer su voluntad. Y anhelar y buscar siempre, darle el espacio a Dios. No consultarle cuando ya no tengo otra alternativa, sino siempre ser mi primer consultor y al primero que le pregunte: Señor, ¿es tu voluntad esto? Muéstrame.
Primera de Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Si hago la voluntad de Dios, no tengo que estar defendiendo mis acciones, ni peleándome con la gente que me critica. Mientras yo haga la voluntad de Dios, Dios responderá a este acto de adoración, sacando cara por mí, poniendo las cosas en su sitio. Si yo hago la voluntad de Dios, no tengo por qué andar dando explicaciones ni defendiéndome. Yo simplemente debo mantenerme en esa línea. Es lo que tengo que hacer y ahí me voy a mantener. Es como conversábamos, ¿no?, con unas hermanas, y ellas se encontraban en una situación en la quinta donde vivían. Se habían enterado que había una familia que todos estaban contagiados de COVID. Y una de las vecinas, a través del WhatsApp, del grupo que había formado todos los vecinos, comenzaron a hablar y decían, ¿cómo puede ser posible? Ahora debemos decirles que no salgan, que se encierren, ¿no?, que no deben contagiarnos, que hay personas de la tercera edad, que hay niños. Y se comenzaba a alarmar, a exaltar. Y las hermanas preguntaban, pastor, decían, ¿qué hacemos? ¿Cómo debemos reaccionar? Y yo decía, hermanas, a ver, ¿qué les parece si nos ponemos en los zapatos de aquellos que están contagiados? ¿Ustedes creen que ellos están felices, que están contentos? ¿Cuál es la voluntad de Dios frente a esto? Actuemos con humanidad, con amor al prójimo, por más que estén contagiados. En primer lugar, preocupémonos por ellos. Preguntemos cómo están. Preguntemos cómo podemos ayudarles. Preguntémosles si necesitan que les consigamos médicos, que se les compren las medicinas, que se les provean víveres. Antes de cuestionarlos, antes de criticarlos, de decir que descuidados. Porque esa es la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, en este tiempo, lo más importante es hacer la voluntad de Dios para ti. O en medio de la pandemia, puedes decir, como dijo Pablo, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. La gente ve en ti eso, que es una persona que busca y refleja la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, no olvidemos que el Señor nos llama, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y cada día debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta idea la reafirma 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La mejor forma de honrarle a Dios es entregarme cada día totalmente a Él, todos los días de mi vida, y dedicar cada día exclusivamente a Él. Cuando me levanto en la mañana, Señor, yo quiero honrarte con mi vida hoy, cada minuto, cada segundo de mis actividades dentro y fuera de casa. Y en la noche poder dar gracias a Dios. Así cada día de mi vida yo voy a poder avanzar firme y adelante, aún en medio de esta situación de crisis. Por eso que nuestra oración sea de, Señor, necesito que tomes mi cuerpo como sacrificio cada día y renueves mi ser interior para ser más como Cristo. ¿Qué te parece si allí donde estás cierras tus ojos? Vamos a orar pidiéndole al Señor que Él realmente renueve nuestra mente y que nuestro cuerpo sea un sacrificio vivo cada día. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, queremos ponernos en tus manos. Y en este tiempo, Señor, reconocer que tal vez, Señor, en lugar de honrarte y de poder tener una actitud firme y continuar adelante con la misión que nos has dado, Señor, nos hemos distraído, arrastrados por las malas noticias, arrastrados, Señor, por el temor a la pandemia, arrastrados por el dolor, por la pena, por el temor. Señor, perdónanos, ayúdanos, Señor, no a vivir fuera de la realidad, sino más bien poder enfrentar esta realidad, Señor, presentándote nuestro ser en sacrificio cada día. Y poder también, Señor,
dejar que tu palabra nos renueve nuestra mente y que tu Espíritu siga haciendo su obra transformadora en nosotros, que es el mejor sacrificio que te podemos entregar, la mejor adoración. Señor, perdónanos, Señor, si hemos sido débiles o nos hemos distraído, Señor, por los pensamientos, la angustia, la desesperanza del mundo, olvidando que tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado y que tu Señor no nos da la espalda, sino que tu Señor estás siempre mostrándonos de diferentes formas que cumples tu promesa de que estás con nosotros todo el tiempo. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu protección. Y te pedimos también, Señor, que alcances con esa bondad y protección a nuestros familiares y amistades, por los que están enfermos, por los que están sanos, Señor, por los que son más propensos, Señor, los más débiles, y por aquellos que aún se consideran fuertes. A todos los ponemos en tus manos, derrama tu gracia, Señor, sobre tu pueblo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos.